En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a terminar esta larga disertación que hemos ido compartiendo, con alguna pausa entre medias, porque ha llegado el periodo de verano primero, después también el tiempo de Navidad, sobre el significado de las palabras de Cristo en la institución de la Eucaristía. El otro día, terminando toda la explicación, habíamos entrado ya a dar una explicación global sobre el significado de las palabras del Señor. Y habíamos dicho que el elemento clave que nos da el sentido es el del contexto en el que Jesús pronuncia y celebra la última cena. ¿El contexto cuál es? Pues el de la Pascua, el marco de la cena pascual y de la noche antes de morir. Cristo, con su gesto en la última cena, se presenta como la víctima pascual que con su sacrificio nos va a hacer partícipes de su entrega, sustituyendo así la antigua Pascua judía por la nueva, que ya no está hecha en un cordero, sino en su sangre, que se va a derramar en la cruz. Es el sacrificio de la nueva alianza. Y desde ese momento, desde el mismo primer momento de la noche de la última cena, ya nos hace partícipes de su ofrecimiento al Padre y de los frutos que esta entrega nos va a conseguir. Por tanto, se trata de una comida sacrificial, como hemos venido repitiendo casi todos los días, y encierra la presencia de una víctima que es la que se sacrifica. Así es como se pueden entender plenamente las palabras de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, hay una presencia real de una víctima porque es necesario que haya una víctima para que sea una comida de sacrificio. Participamos de los frutos de este sacrificio si recibimos esa comida, y esa comida es la víctima que es sacrificada. Incruentamente, Cristo realiza en la Eucaristía lo que al día siguiente hará cruentamente en la cruz. Y es esta realidad la que da aquí al verbo ser todo su sentido. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, esto es lo que quiere decir. Es realmente Él mismo quien está presente, porque Él es la víctima sacrificada de la cual participamos en esta comida para ser así beneficiarios de los frutos de la salvación que nos va a traer. Y después de haber explicado el contexto de la Pascua, que es este, habíamos dicho que hay dos claves que ya vienen del Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo se llevan a su máxima expresión y se supera el significado que tenían en el Antiguo, que son dos, el signo profético y el memorial. Sobre el signo profético ya habíamos llegado a decir una palabra la última vez, pero hace ya un poco de tiempo, porque fue antes de Navidad, entonces hoy recordarlo un poco, simplemente decir que lo que Jesús hace en la última cena podría ser llamado signo profético, porque realmente lo que Jesús hace en la última cena, la noche antes de morir, es un anticipo de su pasión, que va a comenzar esa misma noche ya desde que es prendido en el huerto de Getsemaní. Bueno, desde la agonía del huerto, en ese mismo momento, la pasión ya comienza cuando Cristo empieza a experimentar ese sufrimiento en la misma oración del huerto. Pero está anticipado toda su pasión está anticipada ya en la última cena. Toda la última cena es un anuncio de su pasión. Él actualiza en la cena de Pascua su pasión, la hace presente, la hace actual, en el sentido de que la hace realmente presente. Ahora bien, en un sentido mucho más pleno de lo que en el Antiguo Testamento se conocía como un signo profético. Lo que significaba el signo profético en el Antiguo Testamento, en la cena Jesús lo supera, porque en la última cena no se trata solo de anticipar una acción de Dios que va a venir a salvarnos, como los profetas hacían, ¿no? Con sus gestos simbólicos, los profetas anticipaban algo que Dios iba a hacer en el futuro, ¿no? Por ejemplo, Dios le manda al profeta Isaías romper un boquete en el muro de su casa y salir a plena luz del día a la vista de todos con un hatillo de sus cosas, como un signo profético de que estaba por llegar la destrucción de Jerusalén y el destierro, y que todos tendrían que salir huyendo, ¿no? Entonces es como una anticipación de algo que Dios va a hacer. Pero Jesús en la última cena no hace solo esto, no hace solo una anticipación de una acción salvadora de Dios, sino que ya será de manera cumplida el sacrificio mismo. Se cumple y se realiza.
en su cuerpo y en su sangre que Él como víctima entrega. Ya será real y verdaderamente presente en la última cena ese sacrificio del Señor. Es decir, que no se trata solo de anticipar lo que va a pasar al día siguiente, sino de la presencia real. La víctima en cuanto tal. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y es esta presencia real de la víctima la que garantiza que realmente está presente el sacrificio y que realmente la Eucaristía, por supuesto, pues es válida. Esto en cuanto a gesto profético, pero mucho más que un gesto profético, porque además de adelantar lo que va a ocurrir, ya lo está haciendo presente en la última cena. Y por último, memorial, ¿no? La noción teológica de memorial, ¿no? También es algo más que supera lo que significaba memorial en el Antiguo Testamento, porque en el modo judío de entender el memorial se podía hacer presente la acción salvadora de Dios, que comenzaba en la liberación de Egipto y que puede volver a hacerse presente allí donde Dios quiere. En la cena de Pascua judía se recordaba toda la obra que Dios había llevado a cabo desde Egipto para liberar a su pueblo. Pero la Eucaristía, como memorial de la cruz, hace presente un sacrificio determinado y realizado con una víctima concreta, que es Cristo mismo. Y solo la presencia concreta de esta víctima misma, que es Cristo, garantiza la presencia de este sacrificio salvador y garantiza que realmente se nos entregan sus frutos. Por tanto, hay una distancia enorme, por no decir infinita, entre lo que se entendía como memorial en el Antiguo Testamento, en el que se recordaba las acciones salvadoras de Dios y se creía que Dios podía hacerse presente en cualquier circunstancia para salvar, porque ahora se refiere a un memorial de una acción concreta, de una víctima concreta que es Cristo, en un momento determinado, que es el momento de su pasión, de su muerte en cruz y su resurrección, y que además ha ganado la salvación definitiva para todos los hombres, si estos, evidentemente, por la fe, se abren a su acción y lo acogen, ¿no? Entonces, memorial. Gesto profético y memorial, pero con estas dimensiones mucho más poderosas en sus efectos de lo que se podía entender en el Antiguo Testamento, porque real y verdaderamente hacen presente el sacrificio y es un sacrificio único que ha obrado la salvación para todos los hombres de toda la historia. Bien, por concluir, en ambos casos, tanto el signo profético como el memorial del Antiguo Testamento son superados por lo que Cristo hace, porque no es solo la actualización de una acción de Dios la que sea, sino de un acontecimiento histórico que Jesús cumplió en su carne y en su sangre, ¿no? Y es necesaria que se dé esta presencia real de aquel que se ha entregado, ¿no? ¿Cómo se da esta presencia real? Pues el texto bíblico no lo dice. Nosotros tenemos el dato de que Cristo dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El modo como se hace presente verdadera y realmente el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, pues ahora le corresponde a la Iglesia, a la teología, reflexionar sobre ello. Pero es el hecho que está ahí, ¿no? Al que nosotros evidentemente atendemos, en el que nosotros creemos y que nosotros acogemos, ¿no? Cristo le da al pan y al vino el carácter de una comida sacrificial y se queda real y verdaderamente presente en ellos, sacramentalmente, en su cuerpo y sangre, como víctima para hacernos partícipes de la salvación que nos ha ganado por su muerte en la cruz. Y esto es importante, ¿eh? Si es una comida sacrificial, no se participa en el sacrificio, si en esa comida no se ofrece la víctima. Por tanto, Cristo ha sustituido la antigua Pascua por la nueva, realizada en el sacrificio de su propia sangre, en la forma del siervo que Él ha tomado al encarnarse en el seno de María, y así ha sellado la nueva y definitiva alianza, pero en este hacerse presente en el banquete pascual que nos salva. Para que sea verdaderamente un banquete pascual sacrificial del que nosotros nos nutrimos y del que nos beneficiamos, es necesario que esté real y verdaderamente presente allí aquel que se entrega, aquel que es sacrificado, que es Cristo. Bien. Pues todo esto en cuanto a lo que se puede decir sobre las palabras de Jesús en la última cena. El contexto es el que nos da las claves de las palabras de Jesús. En el marco de la Pascua judía, Jesús pone el pan y el vino en relación con su cuerpo y sangre, que se van a entregar en la cruz, y les da
el mismo sentido sacrificial al pan y al vino, en los que se queda su cuerpo y sangre, les da el mismo sentido sacrificial que a su muerte. Ofreciéndolos a comer y a beber, nos hace partícipes de la nueva Pascua que consuma en la cruz. Y nosotros no podemos entrar a participar de este sacrificio que nos salva si no es participando en la víctima, entrando en comunión con aquel que se ha sacrificado, que es Cristo, en la comunión eucarística, ¿no? Esta presencia real de la víctima es la que nos hace comprender que las palabras que Cristo pronunció tienen un sentido real. Es mi cuerpo, es mi sangre. Si no lo fueran, no habría sacrificio, no habría víctima, no habría banquete, no habría salvación. Es real y verdaderamente presente mi cuerpo y mi sangre, los que están aquí bajo la apariencia del pan y del vino. Bueno, todos los temas fundamentales del Antiguo Testamento, por tanto, se concentran en estos gestos que el Señor realiza en la última cena, ¿no? Y si la Pascua y la alianza del Antiguo Testamento para el pueblo judío constituyeron los hechos fundantes de su misma identidad como pueblo, ahora la Eucaristía, al mismo tiempo, como los papas nos han recordado, hace la Iglesia. La Iglesia hace la Eucaristía porque la celebra y la ofrece, pero la Eucaristía hace la Iglesia porque la funda, la constituye, porque ella nace del sacrificio de Cristo, dormido en la cruz, de cuyo costado abierto brotaron los sacramentos que constituyen la Iglesia, ¿no? El bautismo, la Eucaristía, en los que la Iglesia se edifica como comunidad sacerdotal, que al mismo tiempo que rinde culto a Dios, se ofrece también por la salvación de los hombres con Cristo al Padre. La comunidad que nace de la Pascua del Señor, de la nueva y definitiva alianza que Él ha sellado con su sangre para todos los hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.